Give it to me every day in the morning. Give it to me when you hear me calling. I'll feel all your love and all your intrigue tonight. Give it to me every day in the morning. Give it to me when you hear me calling. I'll feel all your love and all your intrigue tonight. Give it to me, give it to me. Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a ExpoNTAD 2024. El día de hoy nos acompaña José Ambe, quien nos presenta su conferencia Nuevo paradigma de la inteligencia artificial para consumidores más exigentes. A continuación les presentamos una breve semblanza. Retail Talks se complace en presentar a Paolo Massa. Tiene más de 30 años de experiencia en Chile y Brasil, en las industrias de consumo masivo, de alimento e higiene del hogar y desinfección. Presidente de Aliada, Asociación Latinoamericana de Industrias de Productos de Limpieza, Aseo, Domiciliarios Sanitarios y Afines. Desde el año 2019 ha participado como conferencista en diversas instancias como Sustainability in Packaging Latin America, The Cleaning Products Conference LA. Trabajó más de 10 años en el sistema Coca-Cola, en embotelladores en Brasil y Chile. Se desempeñó como director de empresas de María S.A. y gerente general de Mercado Circular SPA. Demos la bienvenida a Paolo Massa. Hoy día vamos a hablar sobre las nuevas tendencias de sustentabilidad y cómo los modelos de reuso forman parte importante de estas futuras acciones que debemos emprender en la sostenibilidad. La agenda que vamos a cubrir hoy día vamos a hablar un poco de cómo está impactando a los consumidores estas nuevas tendencias de sostenibilidad, cómo deberían ser a futuro el diseño de las ciudades. El tema de la inteligencia artificial y de la hiperpersonalización. ¿Qué pasa con la economía circular y la contaminación? Que son dos grandes los modelos de reuso y el impacto que tienen en la generación de residuos, los desafíos y barreras que enfrentamos, las habilitantes que se necesitan para poder avanzar y por qué México es un muy buen lugar para poder dar impulso a estos modelos de reuso. Y finalmente veremos los impactos en las cadenas de valor y las oportunidades de negocio que se generan. Según los últimos estudios de Kantar para Latinoamérica, cuando se pregunta a los consumidores qué es lo que están sintiendo como impacto en el medio ambiente o en el planeta, vemos que a través de los últimos años el concepto de cambio climático ha ido subiendo en el ranking, posicionándome en segunda categoría y siendo prácticamente una constante el problema del agua como primer problema. La verdad es que la primera forma en que las personas están sintiendo y tomando más en serio los problemas que tenemos con respecto al cambio climático es justamente cuando empieza a impactar en la comunidad la escasez de agua. Y eso lo vemos, por un lado, en las zonas agrícolas, que es el primer impacto, pero ya tenemos poblados y ciudades donde hay racionamiento de agua y hay problemática al respecto, ¿ya? Si nos adelantamos al futuro, hay ya ciertos acuerdos en los especialistas que la ciudad del futuro es una ciudad que debería estar acotada a un territorio de 80 kilómetros APP de extensión
que debería ser lo más autosuficiente en el consumo. Eso significa que deberían producirse y fabricarse en ese territorio el autoconsumo, desde lo que corresponde a los alimentos, el tema agrícola cuando corresponda, y también la producción local, donde si nos entramos a los hogares de esas ciudades, deberíamos encontrar hogares con una mínima generación de residuos. Eso significa con poca generación de basura. ¿Y por qué con poca generación de basura? Hoy día vemos que en todo el mundo la generación de basura que generan nuestros modelos de consumo están contaminando fuertemente al planeta. Pero la basura es un error de diseño. Cuando se diseña un producto, no se consideró como variable relevante en su diseño el que no generara residuos. Y por lo tanto, hoy día, cuando consumimos y botamos algo, ese hecho de botar quiere decir que hubo un error en el diseño. La labor de la innovación y de las compañías en el consumo masivo de aquí adelante es cómo disminuimos esa generación de residuos. También vamos a ver que en estos territorios va a haber una evolución en los modelos de producción y de distribución, porque justamente no va a ser legítimo en el futuro que un producto envasado en México sea consumido en Rusia y tenga toda esa huella de carbono, además de la extracción de recursos locales para ser consumidos en otro punto, ¿ya? Cuando vemos la economía circular y pensamos en la reducción de contaminación, acá tenemos un cuadro que es bastante conocido ya en el mundo de la sustentabilidad, que es la mariposa que desarrolló Ellen MacArthur. Cuando vean un código QR en la presentación, lo pueden escanear y ahí van a ir a la fuente de la información que estamos viendo, ¿ya? Y van a poder profundizar el contenido. La Fundación Ellen MacArthur ha trabajado en este modelo en el cual hacia la derecha, las alas de la mariposa de la derecha que están en azul que ustedes ven, son las etapas o las recomendaciones de cómo hay que enfrentar la disminución y la reducción de la contaminación, ¿ya? El primer anillo que está ahí habla de la reducción del consumo. La primera manera de enfrentar la contaminación es consumir menos. Entonces, ¿cómo podemos consumir menos en términos súper simples? Probablemente, si vemos un edificio de departamentos donde viven 60 familias, a lo mejor vamos a encontrar en ese edificio 40 lavadoras de ropa. Y perfectamente ese edificio podría tener un centro de lavado con 3 lavadoras de ropa y nos ahorraríamos 47 lavadoras. Probablemente tengamos taladros para hacer hoyos en las paredes, para colocar los cuadros cuando nos mudamos, y existan 30 taladros y podría haber, de hecho existen aplicaciones para condominios donde cada uno aporta los activos que tiene y eso se comparte. Todo ese tipo de cosas son formas de consumir menos. Por otro lado, tenemos una mayor conciencia de la cantidad de alimento que botamos. Y si nos vamos solo a nuestra casa y pensemos cuántas veces hemos abierto el refrigerador y hemos botado verduras que no alcanzamos a consumir antes que se descompusieran, o cocinamos en exceso. Entonces, ese es el primer anillo, reducir el consumo. El segundo anillo que nos sugieren es que debemos reutilizar o reusar. Y eso se interpreta de dos maneras. Una es reparar las cosas que tenemos en vez de botarlas. Antiguamente los zapatos le duraban 7 años, 10 años y uno le cambiaba la suela muchas veces.
en vez de al primer daño del zapato cambiar por otro nuevo. Está la reparación de la ropa, está la reparación de las cosas que tenemos. Entonces, está el reparar, pero también está el reutilizar, que es darle un segundo uso distinto a lo mejor al que fue concebido al elemento que tenemos antes de desecharlo. Y ahí es donde a veces se usan, no sé, usamos los potes de helado, por ejemplo, para guardar después alimentos dentro del refrigerador. La tercera mariposa o la tercera ala hace relación a el reuso. Y se entiende por reuso es usar varias veces para la misma función que fue creado el producto. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, las botellas de Coca-Cola retornables. Ese es un concepto donde uno toma, va, cambia, deja la botella, se lleva otra y después vuelve a utilizar. Y la última ala de la mariposa es el reciclaje. Y el reciclaje es recoger la basura, poder procesarla y utilizarla para otro fin, como por ejemplo materia prima, el PET, se recoge el PET y se usa como materia prima la resina para poder generar nuevos envases de plástico, ¿ya? Si ustedes se fijan, ese cuadro, el reciclaje es la última ala de la mariposa. O sea, es cuando todo falló, reciclemos. Y algo le pasó al mundo que en vez de ponerlo en último lugar, lo puso en el primer lugar. Y están todos los esfuerzos de los gobiernos y de la ONU centrados en avanzar en políticas públicas con respecto al reciclaje. Y se ha puesto como centro de solución al problema de la contaminación, ¿ya? En Europa partieron con leyes de reciclaje, que significa que las empresas que generan, las empresas de consumo masivo, que generan basura después de que el consumidor consumió, valga la redundancia, es decir, toda esta generación de envases y material de embalaje, tiene que hacerse cargo de que se le pueda dar un segundo uso y tienen que pagar por ello. También en otros países en Europa los consumidores o tienen beneficios económicos por segregar la basura y entregarla, o al revés, tienen multas por no hacerlo, ¿ya? Y Europa lleva 30 años dedicados al reciclaje. Se creó una gran industria asociada al reciclaje. Y resulta que después de 30 años solo se puede reutilizar o se le da una segunda vida o se recicla el 40% de los residuos. Si hacemos un enfoque o un foco en lo que es generación de envases en Europa, se recicla el 60%. O sea, aún pese a todos los esfuerzos que se ha hecho, el 40% de la generación de envases en Europa se bota al vertedero y no tiene posibilidad de generación. ¿Por qué quiero marcar este punto? Porque cuando vemos esto, nos damos cuenta de que el reciclaje no es la única solución y no va a solucionar el problema. Se necesita, además del reciclaje, hacer fuerza y foco en los ejes anteriores, en las alas anteriores. Y en ese sentido es donde vamos a profundizar el reuso, que es la tercera de las alas que vamos a comentar. Esa información que están viendo ahí nos dice de lo que declaran las personas, las tres primeras. Es de un informe de Ernst & Young publicado hace pocas semanas, donde dice que a nivel global las personas declaran que estarían dispuestas, no es que lo hagan, a tratar de hacer foco en generar menos residuos en la alimentación, de cocinar como lo justo, el 90% de las personas. Con respecto a reparar y reutilizar, el 70% está declarando que estaría dispuesto a reparar electrodomésticos, ropa o pensar en otras cosas.
Y cuando estamos hablando de reuso, el 40% dice que está dispuesto a llevar envases para recargar bebidas o detergentes de ropa. Y la última fuente que les di es una noticia publicada por Euronews con respecto a cómo ha ido evolucionando a través del tiempo los sistemas de reciclaje de Europa. Entonces, si hacemos foco en los modelos de reuso, en el reuso tenemos como dos grandes alternativas. Una es la retornabilidad, que hoy día la conocemos a través de las bebidas, por ejemplo, o la cerveza, donde uno cambia una botella por otra, pero también la tenemos a través del refill, que es el relleno, ¿ya? A nivel latinoamericano, en la cultura de las personas no existe el hábito del relleno. Sí existe el hábito del reuso, de la retornabilidad, pero no del refill. En México, en cambio, existe una cultura del refill desde hace muchísimo tiempo. De hecho, uno va por las calles y encuentra tiendas donde uno puede ir a recargar envases con detergente de ropa, con champú, con una serie de productos. Pero en general esa cultura no existe. Y entonces cuando hablamos de modelo del reuso, ese modelo de reuso hay que verlo en dos etapas. Una cadena es qué es lo que pasa entre el productor, el fabricante, y el punto en el cual el consumidor se encuentra con ese producto. Y otra cadena es la que se produce desde el encontrarse con ese producto a llevarlo a la casa, consumir y volver. Nosotros estamos acostumbrados a una cadena de valor lineal, donde desde que se inicia el proceso productivo nunca hay un retorno, todo avanza hasta llegar al consumidor final, se van generando desechos en el camino y esos desechos van a parar a vertederos o se tratan de reciclar. Cuando hablamos de modelos de reuso, estamos hablando de darle a todo el sistema de embalaje o de transporte en el consumo masivo una reutilización importante. Esto ocurre, hoy día es una realidad. Acá en México es muy común las garrafas de 20 litros de agua, ¿no es cierto? Y a nadie le extraña que lleguen a la casa de uno con la garrafa y se lleven la vacía. Esa vacía es sanitizada, llenada nuevamente y vuelve a la casa. Si se puede transportar agua y comercializar agua en esa forma, ¿por qué no se pueden transportar y comercializar productos que tienen un mayor valor que el agua? Me refiero a valor económico, no a valor para la vida humana, ¿eh? Entonces, según nuestra experiencia con el modelo de negocio que hemos implementado en Chile como mercado circular, los modelos de reuso son valorados por el consumidor. En un plazo, en un horizonte de 6 meses, el 80% de la gente que entró al sistema de reuso ya está recargando. Pero además nosotros hemos podido demostrar de que los sistemas de reuso o estas cadenas de valor circular son más económicas que las cadenas de valor lineal. Y hemos hecho comparativos en 3 categorías de productos donde vemos que al aplicar un sistema de reuso con economía lineal tenemos ahorros de alrededor del 25%. ¿Y por qué se dan esos ahorros? En las categorías de productos de consumo masivo, como los detergentes de ropa y todos los productos de cuidado del hogar y los de cuidado personal, que representan alrededor del 30% del gasto de la canasta, el costo del embalaje o envase, entiéndase las botellas, las tapas, las etiquetas,
el cartón corrugado donde se colocan estas botellas y los films que enrollan los pallets donde se manejan, representan entre el 30 y el 40% del costo del producto. Entonces, cuando se desaparece ese costo en el tiempo, en la repetición, porque además estamos hablando que con una botella podemos tener 20, 30, 40 repeticiones. En la experiencia nuestra hay clientes que han repetido más de 28 veces la compra con la misma botella. Ese ahorro se va acumulando en el tiempo y permite enfrentar los gastos distintos o las estructuras distintas de gastos que genera esta economía circular. ¿Cuáles son los desafíos y barreras? Primero, un cambio cultural, un cambio de hacerse cargo en cambiar las formas de consumo. Como les dije, acá en México existe el hábito de recargar. Fuera de México, en Latinoamérica, ese hábito no existe. En Europa tampoco. Y por lo tanto hay que hacer grandes esfuerzos en la línea de la generación de comunicación y de hábito de consumo. Y por otro lado, también hay un tema de regulaciones y normativa importante. En Sudamérica no está permitido vender productos fraccionados, o sea, no está permitida la recarga como opción de negocio. En México sí está permitida y para todas las categorías. En Chile está permitido solo para las categorías de cuidado del hogar. Y en el resto de Latinoamérica no está permitido, está prohibido expresamente. Entonces, para poder avanzar en modelos de reuso, se necesita poder avanzar en cambios normativos. Por el lado de los hábitos, se necesita educación y concientización, participación comunitaria, responsabilidad del consumidor, etc. Pero, por el lado normativo, no basta solo el cambio de norma, sino que se necesitan acelerar estos procesos. Existe una organización que se llama PR3, con ese QR pueden profundizar más en qué es lo que está sucediendo ahí, pero este es un trabajo que se está haciendo hace ya 1 año y medio a nivel global, donde están participando empresas, científicos y asesores, y lo que se está buscando es poder definir los estándares del reuso para poder armar una norma ISO, donde las empresas puedan certificar su forma de operar en el refill. Y entonces esa definición de estándares pasa por definir cuáles son los embalajes que deberíamos tener para los productos, cuál es la materialidad de esos embalajes, cuántos ciclos puede resistir ese embalaje, cómo debe limpiarse ese envase. Cuando nos vamos al anillo anterior, que es productor, punto de venta, es qué tipo de embalajes se deben hacer así, cuál es la trazabilidad que hay que tener, cuál es la materialidad. Y todo esto apunta a poder generar estándares donde sea la industria la que pueda avanzar rápidamente. Y eso ya es realidad, y el objetivo de este trabajo que se está haciendo en PR3 es tener a fin de este año una norma ISO de certificación de reuso, ¿ya? Indudablemente todo esto necesita de habilitantes tecnológicas y necesita definir esos estándares. La trazabilidad de los productos es algo fundamental. La trazabilidad desde el fabricante hasta el consumo final. Y para eso hoy día existe la tecnología suficiente. Están los códigos QR, que son como un código único para un producto y es como su DNI, su cédula de identidad. Están las etiquetas con IR. Hay una serie de tecnologías que permiten apoyar en esto, pero hay que hacer los desarrollos adecuados. ¿Por qué México tiene un potencial y por qué debería avanzar en esto? Un potencial. Primero, como yo les dije,
el hábito del reuso existe en México, ya está, por lo tanto, solo hay que acelerarlo, ¿ya? Segundo, tenemos acá en Ciudad de México, ahí con ese QR pueden acceder al informe del PAP, que es la plataforma de acción para el plástico. Ciudad de México se puso como objetivo aumentar la circularidad del plástico de aquí al año 2040. ¿Y por qué? Ciudad de México es capaz de recolectar el 97% del plástico que cae al mercado, que cae al suelo, digamos, que post-consumo. El 97% está top 1, récord. En el mundo no hay ciudades que lleguen a poder recolectar esa cantidad de material. Pero de ese material, solo el 24% se recicla y el otro 70% va a parar a vertederos. Por lo tanto, nos enfrentamos nuevamente al problema que la tecnología y el reciclaje no es capaz de absorber la cantidad de basura que estamos generando. En este informe del PAP que van a poder ver, hay metas claras de aquí al 2040, que una que es poder pasar del reciclaje del 24 al 83%, y la otra es disminuir en más de 600.000 toneladas la generación de residuos. Y para eso proponen 10 medidas que están ahí a la izquierda. Yo quiero hacer foco en 3 que son las que hemos estado hablando. La primera, arriba, es la regulación. Generar una regulación adecuada para incentivar la recircularidad del plástico. La tercera es la difusión, y es cómo incentivamos al cambio de hábito. Y la que aparece con el número 6 es que definen que el reuso es parte importante de la solución, de cómo darle más circularidad al plástico. Por lo tanto, hay un objetivo dentro de Ciudad de México donde el reuso está considerado ya dentro de la política pública. Y por eso acá podemos hacer estamos, digamos, en un entorno adecuado para poder avanzar en esto. El impacto en las cadenas de valor es significativo, y acá quiero hacer una pausa. Si nos centramos en la parte desde el fabricante, del productor, al punto de venta, al supermercado, en la economía lineal, que es la que tenemos hoy día con cadenas de valor lineal, no nos hemos dado cuenta, pero llevamos desde 1960 hasta ahora, toda la gente, todos los profesionales que trabajan se han dedicado a optimizar esta cadena de valor, a hacer que los costos de esta cadena sean lo más barato posible. Y eso es lo que permite que los productos lleguen a todos lados. Y esto es tan así que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, los profesionales nuevos que llegan a trabajar no se preguntan cómo se creó el pallet. El pallet es aquella superficie de madera de 1,10 m por 1 metro, más o menos, ese es el estándar mundial, sobre la cual se colocan las cajas, ¿ya? Y cuando hablamos de optimización de cadena de valor en consumo masivo, resulta que todo se mueve en pallet, ¿ya? Por lo tanto, las grúas que suben y bajan los pallets ya están optimizadas al máximo, porque además se definió que ese pallet debe tener una altura máxima y no pesar más de 1000 kilos, por lo tanto, las grúas que los mueven ya están optimizadas para eso. Después de haber producido más de millones de grúas, está absolutamente optimizado. Pero no solo eso, esos pallets van arriba de un camión, de una rampla de un camión que los acarrea. Bueno, eso está optimizado también. Y esos pallets se guardan en bodegas, arriba de rack de 8 niveles, 6 niveles, los cuales también han sido optimizados a través de décadas. Y las bodegas que son construidas también están... O sea, tenemos una cadena completa optimizada y estamos recién partiendo en una economía circular donde, por ejemplo, no está definido cuál es el empaque adecuado
para mover líquidos. ¿Cuál es el estándar que se va a utilizar en la industria? ¿Cuál es el camión que se va a colocar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a adaptar a los estándares actuales y vamos a hacer que todo corra por pallet, o hay maneras más eficientes, como puede ser el transporte del combustible, por ejemplo, y que sea ese el estándar para todo esto. Bueno, hay mucho trabajo que hacer en esta parte, en la cadena de suministro, el cual, si esperamos que el desarrollo se produzca como se produjo el de la cadena de valor lineal, deberíamos esperarnos 60 o 70 años más. Y no sé si el mundo está en condiciones de esperar estos 60 o 70 años, o hay que buscar acciones colaborativas entre gobiernos y universidades para acelerar la definición de estos estándares y fijar esos estándares. ¿Ya? ¿Para qué? Para que las empresas los tomen y actúen, y no empiece cada uno a desarrollar su propia forma más eficiente de actuar, y que después en el tiempo eso va confluyendo y convergiendo, como es lo que sucedió con las cadenas de valor lineal. Y por el lado de lo que es clientes y personas, también hay mucho que caminar, porque uno dice, bueno, una botella, si yo quiero llevar una botella de bebida, la llevo. Ya, un bidón lo puedo subir al auto. Pero si yo pienso que voy a tener el 50% de mi despensa, mi bodega de alimentos en la casa, en envase retornable o rellenable, no puedo salir a hacer las compras con 30 botellas o 30 empaques. Hay que dar solución a eso. Tampoco es posible pensar de que cada empresa va a tener su empaque único. Acá debería cambiar el parque de empaques, deberían ser empaques estándar, utilizables, cruzables, donde probablemente ya no sean propietarios, sino que se cobre por el uso del empaque, y ese empaque se recoja, se sanitiza y vuelva a los fabricantes, a los puntos de venta. O sea, hay toda una revolución en la industria que tiene que venir. Finalmente, los invito a abrir la mente. Habitualmente cuando se habla de economía circular es porque estamos hablando de un triple impacto. Tiene que ser bueno para el negocio, tiene que ser bueno para el planeta y tiene que ser bueno para las personas. Y eso significa tener un modelo de negocio de economía circular. Y hoy día eso se puede certificar, las empresas pueden certificar su modelo de negocio a través de la certificación Empresa B. Pero las empresas a veces cometemos el error de pararnos para tratar de modificar nuestro modelo de negocio desde la perspectiva de decir, ok, hoy día nosotros, ¿qué vendemos? Vendemos este producto, ok, ¿cómo hago para que este producto genere menos impacto? Y la verdadera pregunta es, hoy día, ¿qué necesidad soluciono hoy al consumidor? Y esa necesidad que estoy solucionando, ¿la puedo solucionar de una manera distinta que genere un triple impacto? Porque hoy día lo que estamos haciendo con este foco en el reciclaje es lo mismo que hacemos siempre, lo queremos seguir haciendo y tratamos de arreglarlo al final. Ya lo recogemos y lo llevamos a otro lado. Y ya vimos que no alcanza. Pero además el reciclaje tiene otro problema, porque acá vimos que lo principal era el cambio de hábito de consumo. Si hoy día todos los que están acá se propusieran no comprar más en envases desechables, las empresas en 90 días cambiarían su empaque. Así de simple. Si yo convenzo a la ciudadanía que el reciclaje es la solución, entonces yo como ciudadano digo, bueno, no necesito cambiar mi hábito de consumo. Si la solución es el reciclaje, así que me voy a preocupar de botarlo en el tacho adecuado, y con eso yo ya estoy cumpliendo con mi deber ante el mundo. Y eso no alcanza. Bueno, esto era lo que quería compartir hoy día con ustedes, y ahora queda abierto el espacio para preguntas.
Hola, ¿me escucho? Sí. Ok. Aquí la verdad es que es un tema que a mí me apasiona y me interesa, pero lo que no veo cómo resolver es si no tengo un punto de venta físico, porque mi producto se distribuye por medio de cadenas de autoservicio. ¿Cómo podría desarrollar un nuevo producto si no tengo tiendas propias como para hacer el refill? Eso es como el mayor reto que veo. Tendría que preparar algo físico para que mi consumidor final pudiera, ¿verdad?, hacer ese reuso de mis envases. Bueno, la buena noticia es que al retail le está empezando a interesar esto. Hoy día, si ustedes van a Ciudad de México, en el Sam's Club, que está ubicado en Santa Fe, van a poder encontrar una máquina que vende 4 marcas de champú de Procter & Gamble, que son 2 Head & Shoulders, un Pantene y un Herbal Essence, en formato recargable. Tú compras la botella una vez, la recargas en la máquina, te vas y después vuelves, la recargas de nuevo y pagas solo, si volviste con el envase, pagas solo el contenido, no pagas el envase, tienes un descuento ahí implícito en esa compra. Y efectivamente, parte de la solución es, en el fondo, como fabricante, tú deberías poder, alguien te debería poder llegar a decir, tienes que entregar tu producto en este formato, en este embalaje, y en el retail deberían estar las máquinas disponibles para insertar ese embalaje y poder hacerlo. Hoy día, a través de redes de tiendas en México, el estándar está. Hoy día tú no puedes recargar. El problema que tiene es que la forma en que hoy día se recarga es una forma en la cual las grandes marcas no están dispuestas a entrar, ni los grandes retail tampoco, porque es insegura. ¿Insegura desde qué perspectiva? De la contaminación de los productos, de la adulteración de los productos, porque uno va a recargar hoy día y hay tambores, se saca con un jarro y se llena. Eso los supermercados no lo van a tomar nunca y las marcas de consumo masivo tampoco. Pero si existe una tecnología que permita rellenar en un punto de venta, garantizando la trazabilidad y garantizando la inocuidad de los productos, eso va a ocurrir. Y hoy día el mundo está empezando a moverse de a poco en eso. Ok, no sabía de eso. Me voy a ir a dar una vuelta y justo estoy en la categoría de cuidado del cabello, entonces gracias por el ejemplo. Te Me voy a dar una invito vuelta al pasillo 12B. Ok, muchas gracias. Agradecemos a Paolo Maza Hay por una esta pregunta. presentación. Perdón. Adelante. Muchas gracias. Aprovechando y asumiendo que todos vamos a entrar en la cadena de refill de la mayoría de las cosas por al menos 20 veces, ¿qué disposición, o esto nos bastaría para que la disposición final de los plásticos o del empaque usado alcance la sustentabilidad o no? O sea, si pudiéramos, piensa que en envases, Europa recolecta y recicla el 60% de los envases generados. Si entonces a cada envase lo usáramos 2 veces, estaríamos cumpliendo con reutilizar todo el plástico. Si duran 4 veces, ya tiene un impacto positivo. Estoy hablando de Europa, que ya recicla el 60%. Ciudad de México, que recicla el 24%, le bastaría que cada empaque diera 4 vueltas y con eso no seguiría aumentando su nivel de basura. Si da más vueltas, empieza a disminuir su nivel de basura. ¿Me explico? Sí, pero, por ejemplo, la disposición final que tendríamos en el ciclo de vida del producto, ¿a quién se la asumiríamos? ¿La seguiría aceptando el fabricante del producto? Por supuesto, tendría que ir, en vez de al vertedero, a un proceso de reciclaje, pero ya la usaste 20 veces. Ese es el punto. Okay. Por eso digo que cuando vimos las mariposas de la Fundación Ellen MacArthur, no es uno o lo otro, es todo.
Lo que necesitamos son cada una de ellas. Hoy día yo les hice énfasis en la del reuso porque no basta solo el reciclaje, pero tienen que venir las otras dos también. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Te quería comentar que actualmente estoy distribuyendo una bebida en botella de vidrio. Esto pues en el estado de Baja California, ¿no? Y te quería comentar que pues respecto también a la primera pregunta que hicieron, pues al momento, bueno, tengo como una manera de refill, pudiera decirse, y esto implica un poco de costo por el hecho de que es como algo más personalizado. ¿Hay como alguna manera pues de sustituir este método y que sea más eficiente para empresas que pues van creciendo poco a poco? Para poder contestarte, si quieres, después conversemos y cuéntame cómo es el proceso en sí que hoy día tienes Sí. y lo comentamos. Ok. Bueno, al rato me acerco. Gracias. Gracias. Muchas gracias por sus aportaciones. Por parte de ANCAP 2024 le brindamos el presente reconocimiento a Paolo Massa por su valiosa participación. Un aplauso, por Bueno. favor. Muchas gracias. Está bueno. Muchas gracias. Bien, los invitamos también a elaborar una pequeña encuesta. Estará pasando un código QR. Si no se puede hacer por medio del código QR, también lo pueden hacer por medio del folletito. Muchas gracias. Vino el de la e-commerce, te estuvo viendo hasta ahora y pasó por el stand Qué bueno. y nos dijo que quieren hacer negocio también. Qué bien. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Oye, te presento a Guillermo. Él Guillermo. es parte de las redes de ANTAD. Perfecto. Yo además entiendo que tiene un tema de proyectos de sostenibilidad. Tenemos un medio de comunicación dedicado específicamente a Ah, sostenibilidad, Net Zero Community. Trabajamos Ya. muy de cerca con sustentabilidad para México. Entonces, no sé si nos acompañarías a hacer una pequeña entrevista. Sí, claro, ¿Sí? encantado. Déjame hablar con el chico primero que me Claro. hizo una pregunta y quería claro. Te contestársela. vamos a llevar ahí donde se ve luego el negro, la lámpara. Ah, perfecto. Ahí lo vamos a hacer. Yo te espero aquí. Ok, ¿Vale? vale. Gracias, Y Paola. voy a devolver el micrófono también. No te preocupes, si quieres dámelo, ¿Sí? yo te ayudo. Sí. Esto.
Buenos días. En breves minutos comenzaremos las siguientes conferencias en punto de las 12:15 del mediodía. En sala 1, Mario Correa. En sala 2, Rocío Franco. En breves minutos comenzamos. Buenos días, los seguimos invitando a asistir a las siguientes conferencias en punto de las 12:15 del mediodía. Sala 1 para Mario Correa, sala 2 para Rocío Franco. En unos minutos comenzamos. Los seguimos invitando a asistir a las próximas conferencias en punto de las 12:15 de mediodía. Sala 1, Mario Correa. Sala 2, Rocío Franco. ¿Otro voceo? Buenos días, los seguimos invitando a asistir a las próximas conferencias que se llevarán a cabo en unos minutitos más. En sala 1, Mario Correa. En sala 2, Rocío Franco.
Los seguimos invitando a nuestras próximas conferencias que se llevarán a cabo en breves minutos. Sala 1, Mario Correa. Sala 2, Rocío Franco. Los seguimos invitando a asistir a nuestras próximas conferencias que se llevarán a cabo en unos minutos. Sala 1, Mario Correa. Sala 2, Rocío Franco. En unos minutos comenzamos. Buen día a todos, les damos la más cordial bienvenida a Expantat 2024. El día de hoy nos acompaña Mario Correa, quien nos presenta su conferencia Pensamiento Efectivo para prosperar en los negocios. A continuación, una breve semblanza. Retail Talks se complace en presentar a Mario Correa. Con más de 37 años de experiencia, Mario es uno de los economistas más experimentados y reconocidos en el análisis de la economía de México. Licenciado en Economía y maestro en Finanzas por el ITAM, Mario es uno de los conferencistas más elocuentes y efectivos sobre temas económicos, además de ser comentarista frecuente en los medios y en diversos foros. Actualmente es economista independiente y youtuber, fundador del canal Economía en Breve. Demos la bienvenida a Mario Correa. Pues buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Primero un radio check, ¿se está escuchando lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. ¿No se escucha? ¿Allá no se escucha? ¿Los demás sí están escuchando? Sí. A lo mejor es el canal que hay que cambiarle. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto y estoy muy entusiasmado de estar esta tarde y tener la oportunidad de platicar con un tema que espero que les resulte no solo interesante, sino de alto valor, que es el pensamiento efectivo. Le agradezco muchísimo a la ANTAD el tener la oportunidad de platicar este tema, que no es usualmente lo mío, pero que espero encuentren de gran valor. Y vamos a comenzar con una historia. Y esta es una historia que comienza en la cama de un cuarto de hotel, cuando a mitad de la noche se aparece pues un hombre de aspecto interesante que con gran confianza de repente me dijo: si tú estás dispuesto a escuchar, te voy a enseñar el mayor placer que vas a sentir en tu vida. Y creo que ahora ya tengo su atención y déjenme explicarles de qué se trata esto, porque pues no es lo que ustedes están imaginando. De hecho, este personaje, si algo me dijo, es: no estás pensando de manera efectiva, estás saltando a conclusiones y estás suponiendo muchas cosas.
El mayor placer que puedes sentir en tu vida es cuando te veas al espejo después de lograr aquellas cosas que has estado persiguiendo y que has estado tratando de obtener y que ya las conseguiste, que ya lograste muchos de esos objetivos ambiciosos que tenías y te sientes bien contigo mismo. Ahora, esta es una pequeña historia, nada más para atraer la atención. Déjenme pasar a una siguiente historia para introducir el tema. Y esta es la historia de la bala de plata. Resulta que había un lugar en algún pueblo perdido ahí en el tiempo en donde había un vampiro que estaba azotando la región y causando estragos, matando a mucha gente, hasta que un muchacho, un joven, decidió ponerle fin a las fechorías del vampiro y él se enteró que había una bala de plata que era capaz de acabar con el vampiro y decidió enfrentarlo. Consiguió la bala de plata y fue a enfrentar al vampiro. ¿Y qué fue lo que pasó de esta reunión? Cuando el vampiro lo vio llegar con la bala de plata, le dijo: ¿qué vas a hacer con eso? ¿A poco quieres que me lo coma? ¿Qué no traes ni siquiera una pistola para disparar? Ja, 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 ja. Y pues se lo chupó la bruja. O bueno, más bien se lo chupó el vampiro, en este caso, pobre muchacho. No estaba bien preparado. Y déjenme decirles que cuando oímos hablar de esta bala de plata, los seres humanos somos muy dados a pensar que con una cosa, un objeto o alguna decisión o algo en especial podemos resolver quizá los problemas más importantes que tenemos. Pero como vamos a ver, eso nunca es suficiente. Podremos tener la bala de plata, pero se requiere mucho más para resolver muchos de los problemas que tenemos. Bueno, lo siguiente que me gustaría explicarles es que probablemente ustedes, alguno me conozcan normalmente en mi chamba que he tenido por más de 30 y tantos años. Yo soy economista, a lo mejor ustedes me podrán ver de repente platicando ahí para algunos medios o dando conferencias de expectativas económicas. ¿Qué tiene que estar haciendo un economista? Pues platicando de estos temas de pensamiento efectivo. Pues fíjense que algo que además de que me pasó, que estoy en un proceso interesante de reinvención, porque después de ser muchos años empleado, ahora me estoy transformando en un empresario y pensando justamente a ver cuál es el mayor valor que puedo agregar como persona, dadas las cosas que conozco al entorno en el que estoy. Pues empecé a encontrar que en este mundo de cambios tan acelerados, como ahorita acabamos de ver en la plática de inteligencia artificial que está empezando a llegar a nuestras vidas, si vemos que el mundo está cambiando y está cambiando de forma cada vez más rápida, pues vamos a necesitar pues muchas habilidades para adaptarnos a esos cambios y aprovecharlos de la mejor manera posible. Y algo que he encontrado, fíjense que yo cuando estudié economía, pues me tocó, y después finanzas, pues atender algunos temas medio complicados de matemáticas, cálculo diferencial integral. En finanzas, temas como el lema de Ito o martingalas o cosas así muy abstractas. Pero algo que descubrí es que en realidad nadie nos enseña a pensar. Y algo que pasa también muy frecuentemente, como pensamos todo el tiempo, pensamos que sabemos pensar. Y la realidad es que pensar de forma efectiva es hasta cierto punto un arte y creo que aquí es donde puede haber gran valor a lo que puedo agregar. Además, déjenme les cuento que desde hace tiempo empecé a escribir un libro que tenía que ver con temas de la economía. La economía está avanzando hacia algo que se llama economía del comportamiento, que cada vez se va mezclando más con psicología, con neurociencias. Para entenderle a estos temas me he estado teniendo que meter justamente a temas de neurociencias que son fascinantes. Y que además déjenme decirles, en la humanidad se han estado generando una gran cantidad de conocimientos que nos van a cambiar la forma de ver las cosas y que nos van a cambiar, y esa es la expectativa de esta plática, la forma de pensar justamente para pensar mejor. Ahora sí, después de esta introducción, déjenme comentarles que para conseguir logros, especialmente logros importantes, ya sea que, por ejemplo, las ventas, en todos los foros donde me paro y les pregunto a los empresarios cuál es el principal reto que ves tú para el año que viene, la respuesta número uno en un 70% de los casos es cómo incrementar las ventas. Todo el mundo anda preocupado por ver cómo le va a hacer para aumentar las ventas en su empresa. Pues para ese objetivo y para todos los que se te ocurran tanto en lo personal, en los negocios, en la familia, necesitas pues una combinación de elementos, especialmente ciertos conocimientos, necesitas herramientas también y necesitas también ciertas habilidades.
¿Qué es el pensamiento efectivo? Ya entrando un poco más en materia. Para alcanzar estas metas, algo que vas a tener que hacer todo el tiempo es resolver problemas. A veces problemas más complejos, a veces problemas más fáciles. Y para resolver problemas vas a tener que juntar o generar ideas que funcionan. No basta tener ideas, necesitan ser ideas que funcionen para resolver el problema. Y dicho de una forma así muy simple, el pensamiento efectivo consiste en generar ideas que funcionan. Y para tener un pensamiento efectivo, hasta aquí vamos bien, se está oyendo bien, perfecto. Para tener un pensamiento efectivo necesitas combinar, yo diría que 3 formas diferentes de pensar. Primero necesitas la parte del pensamiento creativo. Dicho de forma muy simple, el pensamiento creativo es la capacidad de generar ideas. Eso es básicamente, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Necesitas también un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es quizá donde más flaqueamos los seres humanos, porque el pensamiento crítico es la habilidad que necesitamos para encontrar las causas verdaderas de las cosas. Si queremos transformar la realidad en alguna forma, queremos vender más, tenemos que transformar esa realidad que hoy tenemos, necesitamos entender, al menos en parte, cómo funciona esa realidad, cuáles son las leyes que regulan ya sea la naturaleza o las relaciones humanas o lo que sea, pero necesitamos encontrar justamente cuáles son las causas. En la medida en que entendamos cuáles son las causas de las cosas, pues vamos a poder transformar esa realidad. Eso es el pensamiento crítico y más adelante les voy a dar por ahí algunos ejemplitos. Juntando estos 2 tipos de pensamiento podríamos decir que tenemos un pensamiento efectivo, pero falta otra forma de pensar que yo le llamo un pensamiento positivo. Y esto a lo mejor suena, pues a lo mejor un concepto muy metafísico, wishy-washy, no sé, a lo mejor no muy científico. Pero la realidad, y más adelante les voy a platicar un poco más de este tema, si no tenemos un pensamiento bien afinado en este sentido positivo, no vamos a activar nuestra mayor capacidad para encontrar soluciones, que es la del subconsciente, y no vamos a poder generar muchas de las ideas que necesitamos. De eso les voy a platicar. Ahora bien, para entender cómo funciona el pensamiento, hay que entender en buena medida cómo funciona el cerebro humano. Y fíjense que ha habido muchos avances en los últimos 30 años en diferentes tipos de ciencias y disciplinas que han estado generando diferentes tipos de información y de conocimiento que hoy día nos ayudan a entender mejor. Ahora, entender al cerebro humano, al pensamiento y al comportamiento es bastante complicado porque son conocimientos de muy diversos campos. Necesitas entender desde física, química, por ejemplo, la forma para entender el pensamiento y cómo se comunican las neuronas. Necesitas entender muchísimo de bioquímica, química molecular. Necesitas también entender temas, por ejemplo, de evolución. Y para entender temas de evolución necesitas también conocer algo de arqueología y cuál es nuestra historia. Entonces son como que campos muy diferentes. Ahora, lo que está interesante es que en muchos de estos campos hay especialistas que están muy enfocados en lo que están haciendo, ¿no? Un neurocientífico que está analizando cierta reacción entre neurotransmisores para ver cierto tipo de neuronas, pues está muy enfocado en el problema, pero no alcanza a ver quizá todo el campo completo cuando estamos hablando ya de pensamiento y especialmente pensamiento aplicado. Y creo que ahí es donde yo he estado encontrando en los últimos años muchas cosas interesantes que se pueden compartir. Por cierto, aquí les dejo para que tomen algunas fotos. Hay muchos libros, aquí les voy a poner algunos cuantos, que son pues muy buenos para hablar de estos temas. Muchos de lo que les voy a platicar vienen de estos libros. Aquí inclusive tienen los códigos QR. Aquí sí tengo una cuenta de comercio afiliado de Amazon, entonces si le entran ahí a ustedes les cuesta lo mismo, pero bueno, yo estoy viendo, por cierto, a ver cómo funciona. Están estos libros, aquí están estos otros, ahí se les quedan como referencias. Fíjense que algo importante para el ser humano, y lo vamos a ver, es que mientras más conocimientos tengas, especialmente conocimientos bien aterrizados,
pues más capacidad vas a tener de potenciar tu pensamiento. Y yo ahorita les voy a dar una serie de conocimientos, muchos de estos vienen de estos libros, para que ustedes vean más o menos esta interpretación de cómo funciona el pensamiento humano y cómo lo pueden ustedes potenciar. Ahora, déjenme decirles que un dato, un hecho, un conocimiento en especial, pues a lo mejor no les va a decir mucho, necesitas acumular diferentes tipos de conocimientos. Si yo les digo, ¿qué ven aquí en este punto? Pues ven un punto, es muy difícil conectar, ¿no?, lo que está pasando ahí. Si yo empiezo a dar más conocimientos, más puntos, pues empieza a aparecer una imagen, ¿no? Y conforme más puntos agregamos, podemos empezar quizá a conectar ahí algunos puntos para ver qué es lo que está ahí. Sin embargo, la conexión, si no hacemos las conexiones adecuadas, pues es muy difícil ver qué es lo que se encuentra ahí. Pero si empezamos a hacer las conexiones adecuadas, de repente entendemos qué es lo que está ahí explicándose ahí detrás. Y eso se los digo porque les voy a platicar de algunos conocimientos que a lo mejor parecen aislados, pero cuando los vas conjuntando es cuando ves el potencial que tienen. Ahora, vamos a empezar a hablar de algunos de estos conocimientos. El cerebro humano tiene algo así como 100,000 millones de neuronas que están todas conectadas entre sí. Y lo que hay que tener aquí presente es que nuestro cerebro está conectado a todo el sistema nervioso y tenemos conexiones que están funcionando todo el tiempo en todo nuestro cuerpo. El cerebro no solo está pensando, está cumpliendo muchas funciones que necesita el organismo, pero lo que hay que aquí entender es que cuando tú estás pensando, estás tratando de resolver un problema y recurrir a tu razón. Si tienes hambre, si te sientes mal, si te está doliendo el pie, eso interfiere con el pensamiento, con la razón que podamos estar utilizando. Eso hay que tenerlo presente. Les decía que el cerebro se encarga de realizar muchas funciones, desde estar supervisando a los diferentes órganos sensoriales, la vista, el olfato, el latido del corazón, la temperatura, el sistema digestivo, que por cierto hay muchas neuronas en el sistema digestivo, en el corazón. Todo el tiempo están conectados, además se encarga de pensar, de lenguaje y de muchas otras funciones. Entonces esto es lo primero que hay que entender. Nuestro cerebro no está nada más pensando en lo que nosotros queremos, está todo el tiempo conectado y recibiendo una gran cantidad de estímulos. Este es un ejemplo que me parece bastante afortunado para explicar que las neuronas del cerebro se organizan para realizar estas funciones y se organizan en ciertas áreas. Hay dos áreas que son especialmente importantes. Una es el área de Broca. Esto es una representación, por cierto, no es precisa, pero es nada más para que se den una idea. El área de Broca es donde se articula el lenguaje. Para que ustedes puedan hablar, necesitan tener, eso lo hace el área de Broca del cerebro. Para interpretar el lenguaje se requiere del área que se llama de Wernicke, gracias a Carl Wernicke, que es el que encontró que esta área funciona así. Ahora, son áreas diferentes, a pesar de que es el lenguaje, están en diferentes partes del cerebro. Esto vamos a ver más adelante cómo se conecta. Pero la idea aquí es que el cerebro está organizado en diferentes regiones para hacer diferentes funciones. Ahora, les voy a explicar aquí cuál es una interpretación a lo mejor muy casera de cómo funciona toda esta neuroquímica que hay detrás del cerebro. Imagínense que el cerebro, para hacer alguna cosa como identificar un estímulo visual o auditivo, pensar algo, genera conexiones de neuronas. Las neuronas son estas células que están todo el tiempo conectadas y disparando entre sí, generando inclusive nuevas conexiones. Imagínense que es como un arbolito de Navidad, en donde tiene muchas series, y una serie en especial se puede referir a un pensamiento. Por ejemplo, si nosotros juntamos estas neuronas que están disparando en este momento, a lo mejor nuestro cerebro está viendo una naranja y está interpretando lo que está ahí. Si vemos lo que están pensando en estas otras neuronas, pues a lo mejor vemos aquí a esta actriz que se llama Jennifer Lawrence, que apareció hace poquito en los Óscares. Si cambiamos un poquito y resulta que estas neuronas, hay una que cambia por ahí, pues vemos a Jennifer Aniston. Y por cierto, la traigo a colación, no sé si ustedes saben, me llamó mucho la atención, hay un artículo que se llama La neurona Jennifer Aniston. Si ustedes ven aquí, es una forma de representarlo, la diferencia entre estas dos mujeres, a lo mejor es nada más, pero ya me adelanté, es una neurona la que marca la diferencia, y a lo mejor hay una que nos permite distinguir esta persona y hay otra especial que nos va a permitir distinguir a la otra persona. Así funciona el pensamiento.
son redes de neuronas, que son como estos arbolitos de Navidad. Una red es la que te permite tener cierto tipo de pensamiento. Esta otra imagen, por cierto, ahorita que hablamos de inteligencia artificial, todas estas imágenes son hechas por inteligencia artificial y espero que les estén pareciendo atractivas. Déjenme decirles que no es tan fácil sacar una imagen, hay que estarle diciendo muchas veces a la inteligencia artificial para que más o menos transmita lo que uno quiere ver en esa imagen. Bueno, me parece bien importante este conocimiento. Cuando nuestro cerebro está viendo un nuevo estímulo, aprendiendo algo, literalmente está construyendo nuevas redes de estas neuronas. Es como si estuviera fabricando un nuevo chip para algún problema en especial. La gran capacidad que tiene el cerebro es que al mismo tiempo que está tratando de interpretar las cosas, está creando nuevos chips. Cada red neuronal nueva, si ustedes, por ejemplo, cuando aprenden a lavarse los dientes, se están generando estas redes de neuronas que son las que se encargan de ese tipo de movimiento. Si intentan lavarse los dientes con la otra mano, con la que normalmente se los lavan, van a ver que no es tan fácil y tienen que entrenar nuevamente a su cerebro, y eso lo que hace es crear estas nuevas redes de neuronas. Otra cosa importante a tener presente es que están todas conectadas. Algo que necesita hacer el cerebro para poder funcionar es conectar una red, un pensamiento con otro y con otro y con el que sigue, porque eso es lo que necesita para funcionar. Es como si fuera una gran biblioteca. Si yo les pongo este ejemplo hablando de la naranja, y les digo, a ver, ¿qué viene a su mente cuando les digo la palabra naranja? Pues a lo mejor se le imaginan así, o a lo mejor se imaginan pues frutas, a lo mejor se imaginan un árbol de naranjas, o a lo mejor se imaginan un helado de naranja, o a lo mejor se imaginan un tiburón. ¿Alguien se imaginaría que sigue el tiburón después de esto? Probablemente no. Esto como que se sale del contexto. Nuestro cerebro, para funcionar, tiene las cosas más cercanas relacionadas a los diferentes tipos de conceptos. Entonces esta como que no funciona. Otro dato bien importante, como van a ver después. Miren, ahorita espero no estarlos aburriendo con estos datos. Van a ver más adelante cómo después se integran y cómo los podemos integrar para el tema del pensamiento. Nuestro cerebro, a pesar de que pesa cerca del 2% del total del cuerpo, gasta el 20% de la energía del cuerpo en reposo. Es un órgano que es muy caro energéticamente. Y esto es bien importante. Ahorita tenemos una gran cantidad de energía disponible en el mundo actual, pero en la época de nuestros ancestros, cuando empieza nuestra especie a aparecer en la faz de la Tierra, hace más o menos 200,000 años, no había la cantidad de calorías y de energía que ahorita hay disponible. Entonces, para la naturaleza, apostarle a un órgano tan caro como el cerebro era una apuesta muy importante. Y algo que ocurre gracias a este hecho es que cuando nuestro cerebro está pensando con intensidad para resolver un problema serio, imagínense que tienen un examen, ¿no? Están jugando ajedrez, ese tipo de problemas requiere mucha energía del cerebro. ¿Qué creen? Al cerebro no le gusta pensar, es flojo. ¿Por qué? No es que no le guste y que sea flojo, es que es muy eficiente para tratar de ahorrar energía, porque cuando consume mucha energía se puede poner en peligro todo el cuerpo. Entonces el cerebro prefiere estar en una situación relajada, en un entorno conocido, donde no tiene que pensar. Y lo que ha hecho el cerebro, justamente para evitar pensar con intensidad, es desarrollar una serie de trucos que nos han servido para todos los años que hemos evolucionado, pero que no nos sirven para entender problemas más complejos. Y esto me parece bien relevante. Si ustedes tienen en cuenta que a tu cerebro no le gusta sentarse a pensar con intensidad, te vas a dar cuenta que lo tienes que forzar un poco para ello. Ahora, por ejemplo, esta otra lámina me encantó cómo la hizo el ChatGPT, porque creo que ilustra muy bien cuando nuestro cerebro está haciendo algo. Cuando ustedes hacen una acción repetida, en este caso es aprender a manejar, cuando están aprendiendo a manejar, al principio tienen que concentrar toda su atención, coordinar los ojos, lo que están oyendo, las manos, los pies, los pedales, y es bien complicado al principio, porque están haciéndolo de forma consciente y eso quema muchísimo energía.
Y el cerebro, todas las actividades que ustedes hacen de forma repetida para no estar consumiendo esa energía, ¿qué es lo que hace? Pues acaba creando una nueva red de neuronas, nuevos chips. Y ya cuando tienes esa red de neuronas, ya no tiene que estar todo el cerebro funcionando, nada más el chip, la red de neuronas que se encarga de la parte del manejo. Por ejemplo, andar en bicicleta. Una vez que aprendes a andar en bicicleta, pues a lo mejor dejas de andar 20 años y vuelves a tomar la bicicleta y ya lo sabes, porque literalmente ya tienes la estructura física, la red de neuronas que se encarga de eso. Esa es la forma en que el cerebro ahorra energía. Y eso es como se construyen los hábitos. Todo lo que tú hagas de forma repetida, bueno o malo, el cerebro identifica que es importante y crea un chip especial. Y ya cuando tienes el chip está funcionando solito y resulta que tú ni cuenta te das. Y saben que la mayor parte del tiempo los seres humanos estamos en automático, viviendo sin estar pensando realmente muchas de las cosas que hacemos, porque es el cerebro ahorrando energía. Ahora, les pongo aquí un ejemplo para empezar a ver cómo funciona el cerebro y me parece muy interesante. Si yo les pregunto, tengo aquí en uno de los stands, estamos vendiendo artículos de béisbol, por ejemplo, artículos deportivos, y tenemos un bate y una pelota que cuestan $1.10. Si yo les digo que el bat cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? A lo mejor muchos de ustedes ya dirían, oye, 10 centavos, ¿no? ¿Quién pensó en 10 centavos? Más o menos, bueno. Si ustedes ven que el bat cuesta $1 más, entonces el bat costaría $1.10, y si tú sumas $1.10 más 10 centavos es 1.20, entonces esto está mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La respuesta correcta es 5 centavos. El señor Daniel Kahneman, que ganó el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo, se da cuenta que el cerebro humano tiene dos sistemas de pensamiento. Uno que es muy rápido y muy intuitivo, que trata de identificar el problema para no quemar la energía, que utiliza el segundo sistema, que es el que sí requerimos para resolver los problemas más importantes. Y mucho de lo que hace el sistema 1 es facilitarnos la vida, dar respuestas que son muy intuitivas, pero como en este ejemplo que viene en ese libro, podemos ver que son incorrectas. Y no nos damos cuenta que gran cantidad de las decisiones que tomamos las estamos tomando de forma intuitiva y muchas veces cometiendo errores. Por eso decía el señor Kahneman que podemos estar ciegos a lo obvio y estamos ciegos a nuestra propia ceguera. Y algo que es bien importante, y les recuerdo aquí, es que todo el tiempo estamos conectados a nuestras emociones. De hecho, las emociones llevan mano en la evolución que ha tenido el ser humano. Entonces, aunque tú estés pensando, tratando de ser muy objetivo y racional, si estás conectado, más bien todo el tiempo estás conectado a tus emociones y esas pueden secuestrar tu capacidad de razonar, especialmente con cierto tipo de palabras. Ahora vamos a empezar, después de estos conocimientos así muy breves, rápidos, fue un crash course en un curso rápido de neurociencias, cómo se aplican a estos temas. Pensamiento positivo. ¿Qué es esto del pensamiento positivo? Déjenme ponérselos así de forma muy simple. Es cómo convertir esa vocecita que tienes en tu cabeza todo el tiempo, que tú sientes que eres tú, pero en realidad es tu mente. Si la puedes escuchar, tienes que darte cuenta que esa vocecita no eres tú, pero es la que utilizas para estar pensando todo el tiempo. Y esa vocecita, si vemos que el cerebro está diseñado para ahorrar energía y no le gusta estar en entornos nuevos que no conoce, porque ahí tiene que estar inventando el mundo y eso gasta mucha energía, esa vocecita te va a estar diciendo todo el tiempo, no vale la pena, ¿para qué lo intentas? A lo mejor es peligroso, el miedo surge por ahí. Y el tema del pensamiento positivo es cómo le puedes hacer para convertir esa vocecita interior, en lugar de que sea tu principal carga, que la mayoría del tiempo ni cuenta te das, a que sea tu principal impulsor, tu coach, el que te diga sí puedes. A eso se refiere el pensamiento positivo. Y miren, déjenme hablarles de uno de los principios del pensamiento positivo, que es la motivación. ¿Qué es lo que te motiva a ti, por ejemplo, en esta pregunta que les voy a hacer, para levantarte en las mañanas todos los días? A lo mejor te motivan tus sueños, tienes algunas cosas que quieres alcanzar, no sé, comprarte una casa, prosperar, tu familia. A lo mejor tienes una misión que quieres alcanzar, ¿no? Ayudar a la gente, cambiar el planeta.
A lo mejor esta también es bastante frecuente. Tú te levantas de la cama para ver a tu jefe o a tu jefa. No crean, así pasa en algunos lados, ¿no? O al revés, a lo mejor te levantas de tu cama porque lo que no quieres es ver a tu pareja. Y así te levantas en la mañana. Bueno, la razón que normalmente más motiva a la gente es el TQP. Y el TQP es el tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar el coche, la renta, las tarjetas de crédito. Eso créanme que motiva mucho y te despierta inmediatamente cuando te acuerdas todo lo que tienes que pagar. Bueno, este es otro tip, me parece, o conocimiento bien interesante. Si tú sientes que estás a merced de las circunstancias, que no puedes controlar nada, que dependes del mundo, de la economía, del peje, de Trump, de quien quieras, estás en una situación muy vulnerable y estás en lo que los psicólogos llaman un locus de control externo. Cuando algo más, tú sientes que las circunstancias son las que determinan lo que te pasa a tu alrededor. Y al revés, cuando tú sientes que tienes la capacidad para cambiar tu entorno, para hacer algo y modificarlo, es cuando tienes lo que llaman un locus de control interno. Y resulta que, dicho de una forma simple, si tú quieres empezar a transformar esa realidad, cualquiera que sean las cosas que quieres alcanzar, necesitas empezar por tener una responsabilidad al 100% de que tú eres el responsable de lo que pasa a tu alrededor. Responsabilidad quiere decir, de forma simplista, la habilidad de responder a las condiciones. Si tú piensas que todo pasa, te pasa y tú no eres responsable de nada y no puedes hacer nada, te quedas sin ningún poder. Pero si tú asumes esa responsabilidad, es ahí en donde se encuentra el poder de cambiar. Y esto es algo que hacen en algunos de los libros que les puse por ahí, por ejemplo, los Marines en Estados Unidos, para cambiar a estos chavos que entran a reclutarse y que van a operar en ambientes muy complicados, ambientes de combate, para que puedan operar en esos entornos. Necesitas empezar por tener responsabilidad al 100%. Este es otro libro bien interesante, muy recomendable, de la doctora Carol S. Dweck, que se llama Mindset. Mindset es la forma en que ves las cosas. Y hay básicamente dos formas, dos mentalidades. Una que es la mentalidad fija. Cuando tienes una mentalidad fija, pues fija quiere decir que tú sientes que tus habilidades, tu capacidad, tus conocimientos están limitados, que el mundo ya está ahí y que tú no lo puedes cambiar. Es algo parecido a lo de locus de control interno. El problema es que en este entorno todos son problemas y entonces todo es riesgo. Y además, si tú no crees que tienes esa capacidad de cambiar y intentas algo y fracasas, tu ego está en juego. Y tu cerebro trata de proteger tu ego bajo todas las condiciones. Si al revés tú te das cuenta que a lo mejor, aunque hoy día no tengas ni los conocimientos, ni la capacidad, ni las habilidades, puedes crecer. Y esta es la otra mentalidad, la mentalidad de crecimiento. La gente que tiene mentalidad de crecimiento, cuando ya le está desarrollando, es la que se da cuenta que intentar las cosas, si se producen fracasos, es aprendizaje, es ver qué es lo que podemos hacer diferente para obtener los resultados. Y es mucho más fácil cuando estamos intentando cosas, obtener buenos resultados, que cuando nos quedamos sin intentar nada. Y por eso es tan importante esta diferencia en las mentalidades. Miren, este libro, ¿lo conocen, este libro de Piense y hágase rico? ¿Alguien lo ha leído? ¿Han leído la versión en español? ¿Han visto la versión en inglés? Fíjense la importancia que tienen a veces las palabras. A mí me sorprende este libro de Piense y hágase rico. Esta es la versión nueva, ¿no? Y lo siguen editando de esta forma. ¿Ya se fijaron que hay un problema con las palabras? Una de las palabras más importantes del título, el título en inglés lo que dice es piense, think and grow. Piensa y crece. Mientras que el libro en español dice hágase rico. ¿Qué es eso de hágase, no? La mayoría de los problemas que enfrentamos requieren que, si no estamos a la altura de resolver el problema, crecer para estar a la altura de resolver esos problemas. Y de eso se trata mucho el tener un pensamiento más efectivo. Como decía Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Ahora, ¿qué es el pensamiento crítico? Déjenme explicárselos con un ejemplo que me parece interesante de
cómo tomar en cuenta esto, ¿no? Resulta que tengo un amigo, no vayan a pensar que es nadie conocido, que le encanta pues ponerse sus alipuses, le encanta el tequila, y él ha observado, porque es muy observador, de hecho es bastante científico, que después de tomarse 15 de estos, al día siguiente le viene una resaca espantosa. Y él empieza a sospechar que como él se toma el tequila en estos caballitos de cristal, él sospecha que es por el cristal del cual está hecho el vasito de tequila, pero además, para probar su sospecha, diseñó un experimento, ¿no? Y dijo, bueno, yo voy a hacer aquí una serie de cambios, una situación controlada para comprobar que es el cristal, sí o no, ¿no? Y entonces él ya intentó con brandy, con vodka, con whisky, con diferentes cosas, y el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, conclusión, pues sí, es el vasito del cristal el que produce la resaca. Bueno, esto es un ejemplo de cómo no funciona el pensamiento crítico. A veces confundimos, es fácil confundir cuáles son las causas de las cosas, pero es ahí en donde tenemos que tener más desarrollada esa capacidad. Regreso a este ejemplo, que además me gusta mucho. ¿Cómo encontraron el señor Paul-Pierre Broca y el señor Carl Wernicke estas áreas? Pues Broca observaba en un sanatorio en el que estaba en París que tenía ciertos pacientes ya muy grandes que de repente no podían articular el lenguaje. Y cuando este paciente murió, al hacer su autopsia, encontró en el cerebro pues, un hueco de este tamaño en esa zona. Entonces como que empezó a sospechar que esa zona es la que se encarga de la articulación del lenguaje. Y después, al ver otros pacientes y hacerles las autopsias, pacientes que tenían el mismo tipo de afectación, tenían el mismo tipo de problema. Eso es pensamiento crítico, empiezas a entender qué es lo que está causando el problema. Y Wernicke también algo similar. Bueno, pensamiento creativo ahora sí, ¿qué es esto de tener ideas? Miren, no sé cuántos de ustedes aquí, veo muchos jóvenes, muchos no tan jóvenes. Los jóvenes ubican este tipo de aparatos, ¿saben qué es lo que está aquí, sobre todo el de en medio? Pues a lo mejor ya no, porque hace tiempo vino un señor, Steve Jobs, que empezó a pensar y dijo, ¿y qué tal si los combinamos y hacemos un aparatito diferente? Eso es pensamiento creativo, es conectar los puntos de ideas diferentes que a lo mejor ya están ahí, pero la haces de una forma única. Eso es pensamiento creativo. Otra forma de verlo, y este libro, por cierto, también es buenísimo, de este señor Matt Riley, que se llama Cómo funciona la innovación y por qué florece en libertad. Y lo que nos dice este señor es que la innovación, como la evolución, es un proceso de descubrimiento constante, de reordenar el mundo hacia formas que son improbables de ocurrir por suerte y que ocurre que son útiles. En eso consiste en buena medida la innovación. Todos los interesados en la innovación de sus empresas, vean ese libro. Ahora, les pongo un ejemplo de innovación en la Edad de Piedra, que por cierto, este es un periodo al que hay que regresar y de hecho estoy escribiendo por ahí un par de libros y estoy muy enfocado en este periodo porque si se dan cuenta que llevamos 200,000 años siendo la misma especie, entender esos cavernícolas es entendernos a nosotros mismos y vale mucho la pena. ¿Qué pasaba hace 100,000 años? A lo mejor este señor próspero por ahí una vez consiguiendo alimento encontró un nido lleno de huevos y entonces en lugar de andar cargando los huevos en las manos, se le ocurrió levantar todo el nido, se los lleva al campamento y de repente pensando, y además imagínense en aquel entonces pensar sin un lenguaje desarrollado era más retador. Ve el nido y ve los huevos y dice, oye, esto que hizo un pájaro, que está hecho con pastos, pues me sirvió para cargar los huevos. ¿Qué tal si yo agarro una serie de pastos y hago un nido para cargar cosas? Y ya después de un rato de estarle intentando, pues empezó a desarrollar un canasto, que esa fue una de las grandes invenciones de nuestros ancestros hace pues, cientos de miles de años, ¿no? Porque ya no tienes que cargar las cosas con las manos, puedes cargar más en este tipo de cosas. Es otro ejemplo de cómo funciona el pensamiento creativo. Ahora, les decía que hay conocimientos, hay herramientas y hay habilidades, y yo les voy a dar aquí la herramienta de punta para que puedan afinar sus habilidades de pensamiento. Y es de punta porque es de punta de lápiz, literalmente, tener lápiz y papel, lo que yo le llamo el top en inglés, que es think on paper, o en español PEP, pensar en papel, o para los más jóvenes, pensar en pantalla, es decir, en el iPad, es una de las mejores cosas que pueden hacer, porque resulta que pensar no es andarle dando vueltas a los problemas por ahí cuando estamos en diferentes actividades. Si tú te sientas
frente a una hoja de papel y empiezas a escribir, tengo este problema, ¿cómo aumento las ventas? Y empiezas a escribir, que además hay toda una relación entre lo que pasa con la mano y lo que pones ahí, vas a empezar a activar más esa capacidad de pensamiento. Si tú te haces la cita todos los días de pensar 15 minutos, lo que sea, pero poniéndolo en papel, vas a empezar a cambiar tu mundo, crean. Bueno, este es el tema del tiempo. Por eso decía, el tema de las palabras es bien importante. Las palabras que utilizas para pensar pueden marcar una gran diferencia. Decía Mark Twain que la diferencia entre la palabra adecuada y la palabra casi adecuada es la misma que hay entre la luz que produce un foco de 60 watts y un relámpago. Es abismal. Y regreso a mi ejemplo, este que he estado diciendo una y otra vez, y aquí les voy a dar una tecnología comprobada en lo personal que funciona muy bien y que a mí me sorprendió mucho. Nuevamente las áreas de Broca y de Wernicke. Resulta que están en diferentes partes del cerebro para activar diferentes regiones, pero parte de lo que hacen también es activar la percepción de lo que podemos y no podemos hacer. Si ustedes, por ejemplo, están tratando de bajar de peso, ¿no? Y están en ya decidieron evitar los postres, pero llegan a una cena y la anfitriona te dice, oye, ¿no quieres un postrecito? Y tú le dices, oye, ¿no puedo comer postres? Esta forma de expresarlo te deja en una situación más de indefensión porque estás activando una zona del cerebro en donde tú no tienes voluntad para actuar, no depende de ti. Si tú en cambio le dices, no como postre, vas a tener mucho más probabilidades de resistir cuando te vuelve a decir, ándale, es un postrecito, ¿no? En el primer caso vas a decir, pues sí, no, total, ya es un postrecito. Funcionan este tipo de cosas, pero no sé si ustedes, si se ponen a pensar las palabras que están usando en su diálogo interno todo el tiempo. Esas palabras tienen consecuencias y reacciones. Y es mejor tener una mejor combinación de palabras si quieren tener un pensamiento más efectivo. Ya estamos acabando, creo que cerca del tiempo. Esta es la segunda parte de la historia de la bala de plata, donde el hermano del cuate que se escabechó el vampiro, pues decide, ahora sí, ir a acabar con el vampiro, pero en lugar de acelerarse, él se pone a investigar, estudiar, a ver cuáles son los hábitos del vampiro, cuáles son sus puntos vulnerables, se pone... Ahora sí que pone lápiz en papel a investigar, también se pone a practicar, consigue una buena arma, se convierte en un experto tirador, se pone a entrenar porque él sabe que enfrentarse al monstruo va a requerir de un gran esfuerzo. Se consigue un montón de gente de la aldea que también querían acabar con el vampiro para no ir solo. Muchas de las cosas que logramos las tenemos que lograr acompañadas y se enfrentan al vampiro y al final del día ahí sí terminaron con el maldito vampiro, después de un proceso que requería pues, pensar justamente de forma más efectiva. Miren, el gran enemigo que tiene, yo diría, la humanidad, es la ignorancia. Y esa la combates con el gran aliado que es el conocimiento. Y ya para terminar, los dejo con esta frase. Miren, esto es más que una frase. Esto es de verdad tecnología muy poderosa y ojalá que ustedes tengan ya esa sensibilidad de la importancia de las palabras, porque esto si lo aplican les va a cambiar el mundo. Y decía este señor Wayne Dyer, cuando tú cambias la forma en que ves las cosas que ves cambian. Y cambiando el punto de vista es donde encontramos las soluciones a los problemas que enfrentamos en el día con día. Y los dejo, me quedaban 5 minutos, ya apareció aquí el letrero, ya estamos acabando, si vamos a tener espacio para preguntas. Los dejo con una pequeña encuesta que me interesa mucho, si pueden participar, le dan clic al código QR para que me digan ustedes qué les pareció el material, si les pareció valioso y ahora sí que me califiquen también como expositor, me sirve mucho para ir mejorando, además de la que ya tienen por ahí, que esa es para la ANTAD, pero aquí les agradecería mucho esa retroalimentación. Y pues con esto terminamos. Me quedo aquí a sus órdenes, por cierto, tenemos aquí les dejo mis datos, mi correo, tengo mi página como economista, se llama Economía en Breve, a lo mejor a muchos les interesa, aquí me pueden seguir en mis redes sociales. Voy a empezar a compartir más de estos temas, especialmente de prosperidad, sobre todo para jóvenes.
Ya cuando cuando empiezas a trabajar te das cuenta que ganar el dinero pues tiene su chiste. Cuando ya tienes 30 años empiezas a querer hacer un patrimonio, una familia, a generar esa prosperidad. Y la prosperidad es una palabra muy padre porque abarca muchas de las cosas buenas que tiene el mundo. O sea, puedes hablar de prosperidad en lo personal, para tu familia o para la humanidad. Y para eso necesitas conocimientos, entre otras cosas, de economía, de cómo funcionan los negocios, de finanzas, cómo se van acumulando. Y muchos de estos temas de neurociencias, que nuevamente en la medida en que tú crezcas como persona, y una forma de crecer es teniendo mayores capacidades de pensamiento, pues más fácil vas a ir avanzando y a resolver los problemas que te enfrentas en el camino. Y ahora sí, con esto terminamos. Ha sido un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Espero que haya sido de su agrado y creo que tenemos tiempo para algo de preguntas. Muchas gracias. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta a Mario, aquí tengo el corte. Estimado Mario, muchísimas gracias. Un placer volver a verte. Oye, a ver, querido Mario, con un tequilita de por medio, bueno, ampliaremos el tema, pero dime, ¿cómo no pasen de 15 dar ese llaves gran lo que cambio? pasa. ¿Cómo diste ese gran cambio de ser economista tan reconocido a algo tan evolutivo, tan novedoso? Pues mira, es parte del proceso de reinvención, justo de pasar de empleado muchos años, pues casi más de 30, a emprender algo, te hacen enfrentar muchos retos. Y sobre todo cuando tú empiezas a definir tu misión de qué es lo más valioso que puedes hacer y cómo puedes contribuir generando el mayor valor posible a tu entorno, es ahí en donde encontré que muchos de estos temas que he estado investigando para este libro que ya me está costando mucho trabajo de hace tiempo y que habla del reto que enfrenta la humanidad, pues es el reto que implica tener personas cada vez pues mejores, cada vez que piensen de forma más efectiva, mejor, más poderosa. Una forma de verlo: para resolver los problemas que tenemos en la humanidad necesitamos humanos 2.0, y los humanos 2.0 no son gente diferente a nosotros, tenemos la misma genética, aunque ya por ahí algunas técnicas te puedan cambiar algunas de la genética que tenemos. Lo que cambia es el software, los conocimientos y la forma de ver las cosas. Y creo que ahí es donde hay un montón de información nueva que se han estado generando en las neurociencias, que están como muy compartimentalizadas. O sea, los neurocientíficos pues ven este tema, que no es exactamente lo mismo que ven los psicólogos o los psicólogos evolutivos, y desde luego no es lo que ve la gente que está en los negocios. Pero todos los que tenemos retos nos podemos ver beneficiados de ese tipo de conocimientos. Entonces, pues al definir un poco esta misión y lo que voy a hacer en mi siguiente etapa de la vida, creo que puedo contribuir mucho más hacia estos temas, más allá de lo que hago hoy día como economista, que lo voy a seguir haciendo, ¿no? Ahí está mi canal que tienen ustedes a sus órdenes y voy a seguir dando conferencias de economía. Pero de estos temas, sobre todo para los jóvenes, que son los que van a enfrentar este entorno que es altamente cambiante, creo que es donde se puede aportar mucho de este valor. Entonces, por eso es la razón, el tener que reinventarte. Creo que en el mundo actual, bueno, los jóvenes que inclusive acaban de salir de la carrera se van a enfrentar a que saliendo se van a tener que reinventar, porque a lo mejor tus carreras, no sé si vieron estas imágenes de la inteligencia artificial. Me decía uno de mis hijos que estudia comunicación: oye, papá, pero es que mejor no utilices ese tipo de tecnología porque eso está dejando fuera a muchos diseñadores, ¿no? La realidad es que si no te adaptas, pues te van a desplazar en los mercados. Ahora, los diseñadores pueden usar esta tecnología, entonces se potencia, ¿no?, lo que ellos pueden hacer. Entonces, por eso creo que es muy importante empezar a poner atención de estos temas y difundirlos, porque creo que hay ahí mucho valor. Y muchas gracias, estimado Nacho. Y un gusto verte nuevamente. Sí. Buenos días. Buenos días. Felicito por la excelente charla. Muchas gracias. Gustavo de Guatemala, una consulta. ¿Cómo podrían motivar a nuestros colaboradores que son de un nivel operario a que hagan este paso y sean más
que tenga un crecimiento en lo que tú acabas de explicar. ¿Cómo podemos motivar a esa gente que su escolaridad baja a que den el paso de no solo llegar a trabajar, sacar el día, sino que crezcan en todo sentido? Muchas gracias, buena pregunta. De hecho, aquí me permitiría recomendar un libro, que es uno de los que pudieron ver por ahí, de un periodista muy interesante que se llama Charles Duhigg, y el libro se llama, en inglés es Smarter, Faster, Better, está la versión en español que es pues más inteligente, más rápido y mejor. Y el primer capítulo del libro habla justo de la motivación, y es el que explica qué es lo que hacen los Marines en Estados Unidos para que a estos reclutas, que en muchos casos son jóvenes que no tienen educación, que no tienen otra alternativa, ¿no? Y que a lo mejor podrían estar muy deprimidos en su vida normal, ¿cómo le hacen para motivarlos a hacer un curso de entrenamiento que es muy complicado y que a lo mejor a muchos les costaría mucho trabajo hacer? Y parte de lo que ellos encuentran es justamente que les tienen que enseñar que ellos tienen la capacidad de controlar a su entorno, y hacen una prueba que le llaman The Crucible, así se llama en inglés, no sé cómo lo traducen, en donde los ponen en una situación en donde los ponen en 2 esquís y tienen que ponerlos a caminar bajo ciertas circunstancias, y les dan instrucciones muy vagas. Y si los reclutas no se ponen las pilas y empiezan a tomar decisiones, no logran superar la prueba hasta que se dan cuenta que ellos pueden empezar a tomar las decisiones para resolver los problemas. Ese conocimiento de que ellos pueden controlar parte de su entorno es parte de lo que genera esa motivación. Ahora, la motivación es todo un tema, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, pues es que he ido a muchas pláticas de motivadores muy, muy buenos y pues no duran, ¿no? Y alguien decía por ahí, oye, pues también el baño pues no dura, ¿no? O sea, si tú te bañas un día, a los 3 días necesitas otro baño, ¿no? Es estar dando a lo mejor ese tipo de mensajes de forma más cotidiana y sobre todo relacionándolo con lo que las personas quieren. Miren, hay una frase que me encanta de un gran pues autor de hace mucho tiempo, seguramente algunos lo conocen, Dale Carnegie. Tiene un libro fantástico que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, y tiene otros libros. Y él decía, la única forma de conseguir que la gente haga algo es que quiera hacerlo. ¿Cómo le haces para que alguien quiera hacer algo? Y es ahí en donde viene, desde la magia de las palabras, de elegir las palabras adecuadas, hasta todo este entorno que puedes implementar en tu empresa para que la gente vea que ellos sí pueden cambiar su entorno. Toyota hizo algo muy interesante y revolucionó la industria, ¿no? Porque ahí cualquier operario, por bajo que sea su nivel, si él está viendo que algo está saliendo mal en el proceso, jala una cadena y detiene toda la línea de producción. Y cuando Toyota empezó a hacer eso, las gentes de Estados Unidos se escandalizaban porque ¿cómo vas a parar toda la línea de producción? Pero eso les permitía a las personas involucrarse en que la calidad con la que salían los automóviles fuera la adecuada, y les daba esa capacidad de controlar algo en su entorno y accionar. Eso yo creo que es muy importante para generar esa motivación. Son algunos de las cosas que podríamos ir viendo. Muchas gracias. Te van a entregar un Pues muchas gracias, han sido ustedes muy amables, espero que haya sido de utilidad. Un placer estar aquí. Buenas tardes. Agradecemos a Mario Correa, que sin duda es una gran aportación para todos, y asimismo por parte de ANTAD brindamos el presente reconocimiento y agradecimiento por su valiosa participación. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Asimismo solicito de su apoyo para escanear el código QR para contestar una breve encuesta. Gracias.